Nietzsche Tobar Campos. Jesús de Nazaret trascendió en el mundo. Nelson Mandela trascendió en Sudáfrica. Mahatma Gandhi trascendió en la India. Martin Luther King trascendió en Estados Unidos de América. Martín Lutero trascendió en Europa. Y hay otros líderes que han trascendido en la historia. ¿Alguien ha trascendido en ti? ¿En quién estás trascendiendo hoy? ¿Quieres trascender en otros? No te vayas. Escucha esta programación y déjanos trascender en ti. Sin mi solución, amas en mí. Quiero disculparme si trata. Buenos días mundo, buenos días América, buenos días México, buenos días Coahuila, buenos días Ciudad Acuña, buenos días Iglesia de Cristo. Te saluda Nietzsche Tobar Campos desde tu programa Trascender Inspirando a Otros, emitido por Proyecto Radio 96.7 FM y transmitido en vivo con la página en Facebook Trascender Inspirando a Otros. Así que mientras Dios y las redes sociales nos permitan predicar, lo vamos a estar aprovechando. Muchas gracias a todos aquellos que nos han estado escuchando, todos aquellos que ya estuvieron desde las 5 de la mañana encendiendo su radio ahí en casita. Gracias por estar con nosotros. También aquellos que ya se han estado conectando en esta transmisión en vivo o en repetición. Bueno, pues Dios les bendiga. Dios sea con ustedes. Esta mañana quiero saludar a mi hermana Leti, que ya se conectó y también nos está escribiendo. Bendecido día, mis hermanas. Amén. Dios le bendiga. Buenos días. Mi hermana Damaris Ortiz, Dios te bendiga. Creo que también está conectada mi hermana Elvira de Matamoros, Tamaulipas. Dios le bendiga, hermana. Un saludo. Y hoy quiero compartir con ustedes este episodio número 85 llamado Cuando la oración es la única solución. Y bueno, pues voy a empezar entonando algunas alabanzas a nuestro Dios y quédense con nosotros porque también tenemos una invitada el día de hoy y vamos a estar también alabando a nuestro Dios y compartiendo contigo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Te pedimos por favor nos ayudes a compartir también este video con tu familia, con tus amigos, con todos los que tengas como contactos para que pueda llegar a más personas este tiempo de predicación también. Nada más nos estamos ajustando aquí un poquito porque se nos movió la guitarrita, se nos movió un poquito. Si tienes alguna petición, recuerda también escribirla ahí en los comentarios y lo vamos a estar tomando en cuenta para orar al final por cada una de esas necesidades. Saludamos a mi hermano Pedrito Martínez, Dios le bendiga. Dios bendiga a mi hermana Mari, Andrea, a Solange. Dios bendiga a toda la familia, Adriana también, Dios les bendiga. Saludamos. Hermana Rosaura Pérez, bendiciones hermana, la escucho en 96.7 FM. Dios le bendiga, buenos días mi hermana. Dios le bendiga, gracias por estar aquí con nosotros y por ayudarnos a compartir también. Dios les bendiga, Dios sea con ustedes. También a aquellas personas que nos escuchan en sus casas, los que están almorzando o en provecho, aquellos que están también ya en sus trabajos, en sus oficinas, pues Dios sea con ustedes. Dios les bendiga este inicio de fin de semana. Amén. Dios les bendiga.
toda el alma me llena y sé que sin ti mi vida fuera incierta y mi luz no pudiera brillar. En medio de la oscuridad eres mi Dios, eres lo mejor que me pasó y siempre daré a ti toda mi adoración. Eres mi Dios, eres lo mejor que me pasó y siempre daré a ti toda mi adoración. Eres para mí como la lluvia fresca, toda el alma me llena y sé que sin ti mi vida fuera incierta y mi luz no pudiera brillar. En medio de la oscuridad eres mi Dios, eres lo mejor que me pasó y siempre daré a ti toda mi adoración. Eres mi Dios, mi anhelo es tocar tu corazón. Mi canción es para ti, el dueño de mi amor. Eres mi Dios, eres lo mejor que me pasó y siempre daré a ti toda mi adoración. Eres mi Dios, mi anhelo es tocar tu corazón. Mi canción es para ti, el dueño de mi amor. Y derramaré mi perfume, lavaré tus pies y quebrantaré mi alma en adoración. Tuyo es mi amor, eres mi Dios, eres lo mejor que me pasó y siempre daré a ti toda mi adoración. Eres mi Dios, mi anhelo es tocar tu corazón. Mi canción es para ti, el dueño de mi amor. Y otro canto que tenemos sobre la fe, sobre dejarnos caer en las manos de nuestro Dios para que Él nos sostenga. Es esta alabanza también llamada Océanos. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, camino
descansaré en tu poder, pues tu hijo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Oh, 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 hasta el final. Oh, oh, yo veo una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Esta es la señal que la lluvia va a caer. Yo veo una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Esta es la señal que la lluvia va a caer. Haz llover, rompe las fuerzas.
Y bueno, pues el día de hoy continuamos saludando también a aquellos que ya se conectaron con nosotros. Y bueno, pues hoy damos la bienvenida también a una invitada que tenemos. Y bueno, pues que aquí están ya los micrófonos para que ella se presente. Bienvenida y dinos tu nombre, por favor. Muchas gracias. Primeramente, gracias por la invitación, gracias por permitirme estar aquí. Mi nombre es Aide Ortiz. Yo me congrego en la iglesia de Monte Sinaí, de las Asambleas de Dios, en donde comparto con Nietzsche, ¿verdad? Somos compañeras desde hace un buen tiempo, conocidas de muchos años. Así es. Y Dios me ha dado el privilegio, ¿verdad?, de trabajar con ella en algunos periodos. Y pues hoy aquí estamos, ¿verdad?, visitándolos y esperando que seamos de bendición para ustedes. Amén. Bueno, ¿nos podrías platicar un poquito sobre cómo conociste de Cristo Jesús? ¿Cómo fue tu encuentro con Él? Si fue de niña, fue de adolescente. Si nos puedes platicar, por favor. Sí, claro. Fue algo muy, muy bonito, ¿verdad? Como cada uno de nosotros, ¿verdad?, los que hemos conocido al Señor, pudiéramos decir. Mi encuentro con Jesús fue a la edad de 17 años. Yo trabajaba en las fábricas, en las maquiladoras. Y es un ambiente muy difícil, de verdad, o sea, muchos sabemos eso. Entonces, fue un periodo difícil, ¿verdad? Fue un tiempo difícil. En ese tiempo yo vivía en casa de mis papás, ¿verdad? De mi papá, para ser más específica. Vivía con mi papá y 3 de mis hermanos. Entonces, yo era una joven, ¿verdad? Estaba saliendo de la adolescencia, era una jovencita. Y como muchos jóvenes, ¿verdad?, necesitan de la guianza y de la orientación y del consejo. Y era difícil porque yo vivía solo con mi papá y con 3 hermanos, entonces yo no tenía pues esa facilidad, ¿verdad?, de poderme comunicar con una mujer y de platicarle, ¿verdad?, directamente a mi mamá mis asuntos o mis problemas. Entonces sí era una situación muy difícil, por el ambiente en el que yo me estaba desenvolviendo. Entonces, viene Jesús a mi vida por medio de sueños primero. Yo me guiaba mucho por el consejo de mis amigos, porque pues no tenía con quién más dirigirme, ¿verdad? O la confianza o la cercanía. Entonces, pues Dios me vio, es lo que puedo decir. Dios me vio, Dios tuvo misericordia y empieza a tratar conmigo por medio de sueños. El primer sueño que yo tengo fue muy raro porque yo me veía volver del trabajo hacia mi casa. Yo vivía en Jiménez, que está como a media hora de aquí aproximadamente. Entonces yo veía que me subía en el transporte de la maquiladora y me dirigía a mi casa Jiménez. Entonces veo que muchos muertos se levantan del suelo en el camino, en la carretera. Y yo llego a mi casa. Gracias. Llego a mi casa y veo que la televisión está encendida y se quita el programa que estaba y se pone de color azul y se empieza a escuchar una voz y dice: se interrumpe este programa, esta transmisión, para hacerles un comunicado. Y decía, el fin del mundo está cerca, y se ponía la pantalla toda azul con letras blancas. Entonces yo me impactaba, ¿verdad? Y yo no me veía con ropa adecuada. Entonces eso me preocupaba, yo me escondía, ¿verdad?, para que no me vieran. Y eso a mí me impactó, o sea, fue la primera vez que tuve algo así como que Dios me hablaba de manera tan directa. Entonces, en mi casa había una Biblia y era una Biblia, pues católica, ¿verdad? Entonces, uno de mis hermanos quería ser sacerdote y se la regalaron. Entonces, y era la única Biblia que había en mi casa, y yo empiezo a abrir la Biblia y empiezo a leerla para saber qué decía la Biblia acerca de los últimos tiempos o del fin del mundo, ¿verdad?, que era lo que yo había escuchado en mi sueño. Entonces esa fue la primera vez que Dios como que se revela a mí, ¿verdad?, me inquieta. Después una compañera en la fábrica empieza a testificarme acerca de Dios y me presenta a Dios no como Salvador, sino como amigo.
como el consejero o como guía, ¿verdad? Que él podía darme los mejores consejos para mi vida sin equivocarse, ¿verdad? Porque muchas veces las amistades tienen las buenas intenciones, Sí. ¿verdad? Pero como todos se guían por la experiencia o por el corazón, y la Biblia dice que no Sí. podemos dejarnos llevar por el Sí, corazón. engañoso el corazón. Porque es engañoso, ¿verdad? No Así todas las cosas. es. Entonces, yo empiezo a tener una relación con Dios como amigo, y empiezo a hablar con Él, y empiezo a preguntarle qué debo hacer en mi vida, que me ayude a tomar decisiones, que me guíe, ¿verdad? Y otro compañero de trabajo se acerca y me empieza a enseñar, a testificar acerca de Jesús como el Todopoderoso, ¿sí? Como el hacedor de maravillas, de milagros. Y me empieza a cantar y me empieza a enseñar que había música cristiana, y así fue mi relación con Dios por medio de sueños. Yo empiezo a confiar en Dios, a tener una relación como amigo, empiezo a orar todas las noches, empiezo a leer la Biblia todas las noches, todas las mañanas, muy de madrugada, y Dios así se revela en mi vida. Y Él solo me empieza a enseñar, el Espíritu Santo me empieza a hablar y me dice, te tienes que bautizar. Y yo le digo, Señor, yo ya me bauticé. Sí, claro. De bebé me bautizaron, Sí, le sí. digo. Entonces, era Había claro una que faltaba. sí, yo necesitaba congregarme, ¿verdad?, en una iglesia, pero en ese pueblo no había una iglesia en donde yo pudiera ser enseñada. Y yo empiezo a orar y le digo, Señor, yo necesito congregarme, manda a alguien, para que yo pueda ser enseñada. Pero yo me alimentaba por medio de la radio. Qué hermoso. Por qué medio de hermoso. la radio, por medio de los programas, Ajá. de enseñanza. Yes. Yo empezaba a aprender acerca de la Biblia, empezaba a aprender acerca de Dios, lo que Dios quería para mi vida, que Dios tenía un propósito para mí, ¿verdad? Empezaba a escuchar las alabanzas y la música de adoración, y eso llenaban mi vida, ¿verdad? Y hacían que de alguna manera yo me acercara más a Dios, ¿verdad? Entonces, para mí la radio es importante. Claro Fue que un sí. medio que Dios utilizó para llegar a mi vida y para enseñarme, para adoctrinarme, y fue de gran bendición por muchos años. Y bueno, pues aprovechando, gracias a todos los que se siguen sumando a la audiencia de Proyecto Radio 96.7 FM. Les saludamos a aquellos amigos que aún están decidiendo si seguir a Jesús o no. Te invitamos a que te quedes en este programa, porque siempre lo que se va a hablar, los cantos, toda la palabra es con el propósito de que tú creas en Dios, de que tú le creas a Dios y comiences una nueva historia en Él. También de antemano saludamos a aquellos hermanos que también nos han estado saludando aquí a través de la transmisión. Saludamos a mi hermano Carlos Lucero desde Matamoros, Dios le bendiga. El pastor Joe García desde Hondo, Texas, Dios le bendiga. Y mi hermana Rosa Robles, Dios me las bendiga, dice, amén. Saludamos, mi hermana. Y bueno, pues tocante a lo que mencionabas cuando dices mi relación es directamente lo que Dios me diga. Tú me estás recordando, porque hace poquito, justo hace unos días, estaba escuchando el testimonio del pastor G.J. Ávila de que en 1960, que fue aproximadamente cuando él se convierte a Cristo, él dice, tenía una Biblia católica en la casa, que era el único recurso que yo tenía de que hablaba de Dios, y eché mano de eso, pero me encomendé a Dios. Le dije, Señor, yo no te conozco, he escuchado de ti, me obligaron en la universidad a tomar la lectura bíblica, clases de Biblia. Decía, pero ahora por todo esto que he atravesado, yo quiero que tú me digas. Y él se pone a disposición de Dios y le dice, Señor, háblame, qué es lo que quieres que yo haga. Yo quiero ser sano de todo lo que padezco, pero si tú me sanas, yo quiero servirte, pero tú dime en qué. Entonces, ahorita que tú mencionas parte de tu testimonio, viene a mi mente eso, porque realmente en los tiempos bíblicos, en los tiempos antiguos, la gente así era como buscaba a Dios, en su forma de ser. Ellos buscaban a Dios, lo poco o mucho que habían, que habían escuchado. Entonces, hoy en día Dios nos da muchísimos recursos, como tú lo has mencionado, que Dios bendiga las estaciones de radio,
y sobre todo porque predican, bueno, las que predican la palabra del Señor, la Biblia está al alcance. Si no tienes Biblia, nos puedes llamar, te hacemos llegar una Biblia también. Si no, ahí está en internet. Hay muchísimas formas en que el hombre puede buscar a Dios. Solo Dios nos pide que tengamos fe. Él es lo que nos pide. Sí, así es. Después de eso, pues yo clamaba a Dios, ¿verdad? Yo le decía, pues yo necesito un lugar, y se abre una iglesia que estaba abandonada en Jiménez, y llega un pastor y me invitan, y la primera vez que yo voy a una escuela dominical hablan del bautismo en agua. Entonces era precisamente lo que el Espíritu Santo me acababa de decir unos días antes, ¿verdad? Entonces yo me quedo en la iglesia, ¿verdad? Yo dije, Señor, o sea, definitivamente eres tú. Al mes hubo una campaña evangelística, yo acepto a Cristo como Salvador públicamente, pero ya tenía una relación con Dios, ¿verdad? Por medio de su Espíritu, por medio de la oración, por medio de la Biblia. Pero ya hay un seguimiento, ¿verdad? Acepto a Cristo públicamente en la campaña, y le digo esa misma noche al pastor, le digo, ¿qué necesito para bautizarme? ¿Verdad? Entonces él ya me da, ¿verdad?, los requisitos, me da el discipulado, y al mes yo bajo a las aguas bautismales, ¿sí? Y de ahí empiezo a servir a Dios inmediatamente. Me pongo a disposición de Dios, y de ahí en adelante, ¿verdad? Recién cumplí los 18 años, conozco a Cristo, y Dios ha sido bueno, es lo único que puedo decir, ¿verdad? Dios ha sido bueno, ha sido fiel conmigo, no desde los 18 años, sino a través de toda mi vida, ¿verdad? Aún cuando yo no le conocía, Dios ya tiene planes con nosotros, ¿verdad? Nosotros no le conocemos, pero Dios ya nos conoce, ¿verdad? Por nombre, conoce absolutamente todo de nosotros, y Él tiene un propósito específico para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y Él no se da por vencido hasta que cumpla ese propósito en nuestra vida, ¿verdad? Y por eso estamos agradecidos con Dios, y precisamente por eso hoy estoy aquí con ustedes. Así es, una bendición, como dices tú, cuando Dios ya fija su mirada en tu vida. Es una de tantas razones por las cuales el Señor nos muestra su misericordia, como lo has mencionado, cada día. Y yo puedo ver que a veces pensamos que debe estar todo en orden en nuestra vida para que entonces Cristo Jesús venga a nosotros. Y la semana anterior yo le comentaba a la audiencia que en realidad Jesucristo mismo dijo, yo vengo a los enfermos, no a los sanos. Entonces es necesario ver que ante cualquier situación el ser humano necesita la fe. ¿Pudieras decirnos alguna situación, algún testimonio en el cual Dios incrementó tu nivel de fe? Quizá pudiéramos decir, no tenía nada de fe, o dije, bueno, mi última esperanza es en Dios, pero nos pudieras decir, hubo aquí donde Dios me dijo, aviéntate más o vive por fe. Sí, bueno, realmente he pasado varios procesos, ¿verdad?, en el cual Dios se ha manifestado y ha incrementado mi fe, porque he visto la mano poderosa de Dios en muchas áreas. Entonces, hay algo que es como parte de mí, como un lema. Yo siempre, bueno, yo trabajo con niños, ¿verdad? Desde que conocí a Cristo, lo primero que hice fue trabajar para Dios, enseñándole a los niños. De hecho, yo así aprendí, enseñando. Entonces, yo siempre he dicho y les he enseñado a los niños que Dios escucha y responde. Entonces, en cada una de nuestras necesidades, como el tema de hoy, ¿verdad?, lo dice, cuando la oración, cuando la oración es la única solución. Yo tenía, 18 años, ¿verdad? O sea, desde que conocí a Dios, yo le creí. Entonces, yo tenía un amigo médico y me decía, ¿tú qué harías si tuvieras, si se suscitara algún accidente? ¿Qué es lo primero que tú harías? Porque él conocía que yo era cristiana, ¿verdad? Y yo le decía,
lo primero que yo haría sería orar a Dios para que Dios tomara el control. Y él se reía de mí, me decía, claro que no, lo primero que tienes que hacer es llamar a una ambulancia, es pedir ayuda al servicio médico. Y yo le decía, claro que no, o sea, porque Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Dios es el único que puede hacer lo que nadie más puede hacer, ni aún la ciencia, ni los doctores, ni el hombre. O sea, Dios es el único que puede hacer todas las cosas. Y antes que a los doctores o antes que al hombre, uno debe de acudir a Dios. O sea, Dios no es tu último recurso, debe ser el primero. Así es. Él es tu prioridad, debe de ser tu prioridad. Entonces, hubo varias ocasiones, ¿verdad? O varias etapas o varios procesos en donde Dios se ha manifestado a mí, ¿verdad? Y mi fe ha crecido. O sea, como proveedor, como mi protector. Ha habido muchas maneras, pero la que realmente impactó mi vida es una en donde tú fuiste testigo. Hace aproximadamente 5 años, en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, en donde Dios se manifestó de una manera increíble y no nada más impactó mi vida y aumentó mi fe. No fue solo para mí, sino fue para toda una iglesia, ¿verdad? Una iglesia pequeña, pero una iglesia, un rebaño amado por Dios, un pequeño rebaño muy especial para Dios y para mí también. En esa ocasión fuimos a la ciudad de Matamoros por una invitación. Fuimos convocados por el Espíritu Santo para acudir a un evento, ¿verdad? Precisamente del Congreso del Espíritu Santo. Y el último día del Congreso, fue un domingo, ¿verdad? Y lo hicimos al aire libre, en el patio de una casa en donde había una alberca, porque después de nuestro servicio, de nuestro culto a Dios, nosotros íbamos a terminar con un convivio y pues íbamos a disfrutar de una alberca, ¿verdad? Hacía calor y íbamos a convivir con la iglesia. Y terminamos nuestro servicio, Dios se manifestó, Dios se glorificó, sentimos su presencia. Fue muy bonito, fue muy bonito. Después de eso nos metimos a la alberca, pues toda la iglesia, y había niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, gente de toda profesión, ¿verdad? Gente de toda clase social. Habíamos muchas personas ahí, bueno, no muchas, éramos alrededor de 50 personas. Y mi hijo y yo, éramos apegados, muy apegados. Digo éramos porque él ya se casó, ¿verdad? Entonces, ya cambió, ¿verdad? La situación, pero gloria a Dios. Y él se metió a la alberca, pero yo estaba cuidando, ¿verdad? A los niños y a los jóvenes que andaban por ahí. O sea, yo soy un poquito protectora, ¿verdad? A lo mejor por mi ministerio. Como he trabajado mucho con los niños, estoy al pendiente de siempre. Entonces, mi hijo ya recién había cumplido 18 años, ya era un joven, pero yo igual estaba con ellos, ¿verdad? Con él y con otros muchachos y con niños. Entonces empezamos a jugar con niños, a aventar la moneda al fondo del agua y los niños entraban, ¿verdad? Entraban al fondo del agua y el que encontrara la moneda primero, pues ganaba. Y estábamos jugando, mi hijo y yo. Entonces, la orden de los pastores, ¿verdad? La orden de los líderes era no se tiren clavadas. Y yo estaba tratando de cuidar eso. Porque la profundidad de la alberca no era tan honda, ¿verdad? Era como de 1,70, una aproximada. Entonces no era tan honda. No era adecuada para los clavados. Entonces, mi hijo es alto y él se empezó a tirar clavados desde la orilla de la alberca. Entonces dijo, este es el último clavado, y era la última vez que nosotros arrojábamos la moneda y él la estaba arrojando también. Entonces yo arrojo la moneda, los niños se hunden y yo estoy al pendiente de los niños. Mi hijo se sale del agua y se arroja del agua
se tira un clavado, ¿verdad? Lo que nosotros decimos. Entonces él se tira en medio de un flote y de un salvavidas de los redondos y cae al fondo de la alberca. Entonces yo volteo, él sale y yo lo noto raro y le digo, ¿estás bien? Y él se queda viendo para todas partes y nada más me mueve la cabeza diciéndome que no, ¿verdad? Me señala que no. Entonces yo lo agarro por los hombros y lo empujo hacia la orilla de la alberca, ¿verdad? Para ponerlo a salvo. Y él me dice, no puedo respirar. Entonces yo pido auxilio, ¿verdad? A unos hermanos que me van por ahí, me ayudan a sacar a mi hijo y lo sientan en la alberca. Y le digo, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y él se lleva las manos a la cabeza. Y me dice, no puedo respirar. Y yo le digo, trata de respirar, cálmate, trata de respirar profundo. Entonces él cambia de color y se desvanece, se desmaya. Y yo salgo de inmediato de la alberca y empiezan los pastores, varios hombres empiezan a auxiliar a mi hijo. Entonces mi hijo empieza como a convulsionar, pero ya sin estar consciente. Él ya estaba desmayado y empieza como a convulsionar. Entonces empiezan a darle como auxilios, los primeros auxilios. Y él no reacciona, sino que al contrario, le empieza a dar como una arritmia cardíaca. Él desmayado, su corazón empieza como a latir demasiado rápido y se empieza a levantar, se veía donde él se empezaba a levantar su pecho, pero él desmayado inconsciente. Y ya no hubo nada más que hacer. Trataron de auxiliarlo, ¿verdad? Todos los hombres empiezan a rodearlo. Yo me quedo a la altura de su cabeza y empiezo a clamar a Dios, empiezo a orar a Dios, ¿verdad? Porque como lo dije al principio, ¿verdad? A los inicios de mi vida con Dios, de caminar con Dios, y lo sigo diciendo hasta hoy, pues a Dios es tu primera opción, no la última. Yo empiezo a clamar a Dios y empiezo a decirle, Señor, toma el control, tú siempre has hecho algo, responde, por favor. Y en eso una hermana me dice, le hablo a la ambulancia, y yo le digo, sí, háblale a la ambulancia. Y yo en mi mente le digo, Señor, no permitas que la ambulancia llegue hasta que tú hayas hecho algo, hasta que tú hayas hecho lo que tienes que hacer. Entonces uno de los hermanos levanta la mano de mi hijo y la deja caer, la sostiene y la deja caer. Y se cae, ¿verdad? Mi hijo ya no tenía pulso, ya había cambiado de color. Su piel empezaba a ponerse fría, ya estaba morado y sus ojos ya estaban volteados y su lengua ya se había volteado también. La tenía completamente volteada. Y se quitan de allí los varones, ¿verdad? Los hermanos, y se ponen al pie de mi hijo, se quedan parados, estáticos, mirando. Y yo sigo clamando a Dios. Y todas las mujeres, todas las hermanas se vienen inmediatamente y empiezan a rodear a mi hijo. Y empiezan a orar por él y empiezan a orar por mí. Y yo le decía a Dios, sinceramente les voy a decir lo que mi corazón dijo, ¿verdad? Lo que mi mente dijo, Señor, te estás tardando, ya te estás tardando. Haz algo, por favor, haz algo. Lo que vayas a hacer, hazlo, por favor. Yo siempre tuve la esperanza, yo tenía la fe. Yo sabía que Dios iba a hacer algo. No sabía en qué momento, ¿verdad? En mi humanidad yo ya me había desesperado porque ya había pasado un tiempo en la lógica humana razonable, ¿verdad? Y mi hijo ya no tenía pulso, y ya no tenía vida. Y eso lo vieron todas las personas, toda la iglesia que estaba presente. Entonces, las hermanas empiezan a clamar a Dios, empiezan a reprender. Y Dios hizo, ¿verdad? Hizo un milagro maravilloso. Permíteme interrumpirte un poquito, porque esto es la perspectiva de ella, de una madre perdiendo, pudiéramos decirlo así, a su hijo, casi así en sus brazos. Como ella menciona, Dios me permite también estar ahí, mi sobrino, y en ese momento me dicen, una de las hermanas, canta,
encanta a Dios, que el poder del Espíritu Santo se mueva en este ambiente, en esta atmósfera, y también viene a querer interrumpirme la razón y bloquear mi fe. Quiere venir la incredulidad del momento, de toda la situación, la circunstancia. Y yo batallaba para alabar a Dios. Yo decía, Señor, quiero alabarte para que tu poder se perfeccione en medio de la alabanza, pero mi espíritu se bloquea con mi corazón, mis emociones. Entonces, ¿cómo te alabo si estoy viendo una persona, un ser amado que está muriendo frente a mis ojos también? Entonces, el Espíritu Santo me fortalece también y Dios me permite, así como que mantén tus ojos abiertos, porque lo que vas a ver va a fortalecer tu fe va a ir en aumento. Entonces, ahorita como está comentando mi hermano Carlos, dice Lázaro, hermana Nietzsche, y vamos a permitirte concluir el testimonio. El tiempo nos está avanzando, pero creo que es necesario que la gente escuche ese testimonio. Sí, amén. En ese momento mi hijo abre los ojos, pero no tiene movilidad en su cuerpo, ni puede hablar ni nada, solamente abre los ojos. Cuando mi hijo abre los ojos, llegan los paramédicos, llega la ambulancia, los paramédicos entran corriendo, le dan los primeros auxilios, y yo vi la mano de Dios, ¿verdad? Él contestó la oración, el clamor, el anhelo de mi corazón. No permitas que lleguen hasta que tú hagas algo, Señor. Necesito tu intervención. Porque si los médicos llegaban, si los paramédicos, llegaban, yo sabía lo que me iban a decir y ya no iba a haber esperanza humana. Pero en Dios todo es posible. Amén. O sea, Dios es el único que puede hacer todas las cosas posibles. Llega la ambulancia, le dan los primeros auxilios, nos vamos. Yo me voy sin el seguro médico, sin nada. Entonces no había manera de darle la atención médica, porque yo no traía mi número de seguridad social. Me meten a urgencias, pero no le hacen nada. Mi hijo empieza a hablar y me dice, mamá, siento mi cara dormida, no siento mi cuerpo, no me puedo mover. Sus ojos se le empezaron a poner rojos, lo blanco se le pone rojo, él se pone de otro color. Y yo le digo, hijo, clama a Dios, porque en este momento el único que te puede ayudar es Dios. Él es el único que puede hacer algo por ti. Y yo empiezo a clamar a Dios y empiezo a pasarle mis dedos por su cara, ¿verdad? Ligeramente, y empiezo a clamar a Dios. Sus ojos empiezan a normalizarse y la temperatura de su cuerpo también. En eso llega el doctor que estaba de turno, ¿verdad? Porque era domingo, no había servicio regular, era urgencias. Y me dice, señora, lo vamos a pasar al TAC por la gravedad. Lo meten al TAC, ¿verdad? Al túnel, le hacen los estudios generales, sacan la radiografía, los estudios y me los muestra el doctor y me dice, mire, la situación es grave, su cerebro está partido en dos, hay fractura. Y me lo muestra, este lado está inflamado y este otro lado que usted ve con una nubosidad, se veía blanco. Dice, hay un derrame, o sea, hay sangrado. Entonces yo necesito que lo vean los especialistas, el neurólogo y el cirujano, el traumatólogo. Dice, pero eso sería hasta el día de mañana. Hoy no se puede hacer nada, porque tienen ellos que considerar si se le hace una cirugía para retirar los coágulos de sangre o bien el mismo cerebro lo absorbe. Mientras tanto lo vamos a mantener casi sentado para que el sangrado no se vaya a correr. Y yo le digo que sí, ¿verdad? Le digo que está bien, lo meten a la habitación, a terapia intensiva. Y en eso llegas tú, ¿verdad? Me llevas ropa, me cambio, ¿verdad? Porque yo iba mojada de la alberca, me cambio y Dios sigue obrando, Dios sigue haciendo la obra. La iglesia empieza a hacer un servicio afuera, ¿verdad? Ustedes estaban afuera, desde afuera, orando a Dios, adorando, alabando a Dios, testificándole a la gente, ¿verdad? Y haciendo el trabajo que la iglesia debe de hacer, ¿verdad? Creyéndole a Dios, pero a la vez peleando por las almas, ¿verdad? Peleaban no nada más por mi hijo, sino por todos los demás que estaban allí escuchando. Y Dios siguió obrando, Dios se seguía moviendo. Toda la noche Dios hizo cosas maravillosas. Por el tiempo no puedo seguir, ¿verdad?, extendiéndome, pero realmente Dios obró. Al día siguiente llega el doctor, un especialista, un buen doctor, y
Y bueno, dice, señora, los estudios se perdieron, no los encontramos, pero yo ya fui a la máquina, ¿verdad? Porque se quedan programados, ya vi el TAC y su hijo no tiene nada. Le voy a mandar a hacer unas radiografías de las vértebras para ver cómo está su columna vertebral, las cervicales. Entonces le hacen la radiografía y aparece solo un esguince en una vértebra. Me dice, va a ocupar solamente un collarín de 10 a 15 días y le vamos a dar un analgésico para la inflamación y el dolor. Eso es todo. Va a tener cuidados, nada más, pero eso es todo. Su hijo no tiene absolutamente nada. Se va a quedar en observación por la gravedad del golpe, ¿verdad? Porque no les dije, pero mi hijo cayó directamente al fondo de la piscina, ¿verdad? En el piso, en el cemento, directamente de cabeza. No pudo meter las manos porque el salvavidas prensó sus brazos y él no pudo meter las manos para el soporte del golpe. Cayó directamente con el cráneo, el golpe. Entonces el golpe fue muy fuerte. Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque él hizo lo que nadie más pudo haber hecho, ¿verdad? Le devolvió la vida a mi hijo, le dio otra oportunidad, sopló aliento de vida, ¿verdad? Sobre él una vez más. Y él testificaba, ¿verdad? De allí nos fuimos caminando, tomamos un taxi, nos dirigimos a un evento donde la iglesia estaba, nos reunimos allá con ellos, había un concierto, termina el concierto, nos vamos a cenar, ¿verdad? Sí. Nos vamos a cenar por allí unos taquitos. Y al momento, bueno, el pastor de esa iglesia me dice, Aide, me llama, ¿verdad? Aparte me dice, Asael se llama mi hijo, ¿verdad? Me dice, Asael, ¿no te ha comentado nada? ¿Que escuchó, que vio? Le digo, Asael no ha hablado sobre lo que pasó, no me ha dicho nada. Me dice, tranquila, él va a decir a su momento. Entonces terminamos de comer, todos nos levantamos, nos íbamos a retirar y él dice, hermanos, ¿pudiera hablar con ustedes 5 minutitos? Y todos, Lázaro va a hablar. Le pusieron el apodo de Lázaro, ¿verdad? Lazarito va a hablar. Y dice el pastor, vamos a escuchar lo que tiene que decirnos. Y le dice, solo quiero agradecer a la iglesia por todo lo que hizo por nosotros, ¿verdad? Lo que hizo por mí. Y le dice el pastor Asael, nosotros vimos desde nuestra perspectiva, ¿verdad? Nosotros vivimos contigo lo que pasó, pero lo vimos desde fuera. Queremos saber qué viviste tú, qué fue lo que pasó contigo. Y ya dice, pasó esto, ¿verdad? El accidente fue así. Yo solamente sentí que me iba, ¿verdad? Que me dormía y ya no supe de mí. Hasta que escuché una voz que me dijo, aún no es tu tiempo. Entonces yo abrí mis ojos, ¿verdad? Fue cuando él volvió. Entonces, pues es maravilloso. Dios es, lo único que les puedo decir que Dios es realmente sorprendente y tiene cuidado absolutamente de todo, ¿verdad? Desde lo más mínimo hasta lo más grande, ¿verdad? Hasta el detalle más grande, lo que a ti te preocupa, lo que a ti te sucede, la vida de las personas que tú amas, él las tiene en sus manos, ¿verdad? Todo tu ser, Dios lo tiene en sus manos. Todo lo que te sucede no es desconocido para Dios. Lo que a ti te preocupa, Él va a hacer, Él va a tomar cartas en el asunto y Él va a hacer un milagro poderoso, algo que va a marcar, ¿verdad? Tu vida, algo que va a aumentar tu fe. Y ese suceso, ¿verdad? Ese evento, ese proceso, marcó huella en mí y en toda la iglesia que lo vivió, desde el más pequeño, desde los niños de 3 añitos, hasta el hermano más grande, hasta los ancianos de la iglesia, que ya han transitado, ¿verdad? En el caminar con Dios muchos años, ¿verdad? Pero fue algo que marcó su vida, ¿verdad? Eso hizo un parteaguas, se le dice, en nuestras vidas, ¿verdad? Hubo un antes y un después a partir de ahí. Creo que cada milagro que Dios nos permite ver es para decirnos, yo soy tu ayuda, yo soy tu fortaleza, yo soy el primero que tú clamas y voy a estar allí. No hay con que algo estorba la línea de llamadas, no hay con que te mando al buzón. Dios siempre escucha nuestro clamor, Dios escucha todo. Y algo que quisiera comentar antes de cerrar también,
Quisiera leer parte de Santiago capítulo 5, que era lo que comentaba contigo, Aide. Y se menciona esto en la palabra del Señor: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Yo quiero que ustedes vean esto, amigos que nos escuchan, hermanos que nos están viendo o nos están escuchando, que así como Elías, que fue ser humano, así como nosotros también, Dios nos dice: solamente clama. Hay veces que nos sentimos desesperados porque decimos: es que Dios no va a escuchar mi voz porque yo no me he estado congregando o porque me alejé de la iglesia, pero Dios siempre nos da oportunidades. Dios solamente nos pide tener fe, y Él va a seguir obrando a partir de esa fe, como lo dijo Jesús. Si tuvieras tu fe tan diminuta, no importa, así como una semillita, un granito de mostaza, y le dijeras a esa montaña: muévete de aquí, échate al mar, eso va a suceder, porque estamos teniendo fe y sabemos a quién dirigirle. Entonces, quisiera que, te despidieras de la audiencia y los animes a confiar en Dios. Sí, amén. Yo te puedo asegurar que no hay nada imposible para Dios. Si tú conoces a Dios, ¿verdad? Y has leído de la Biblia, tú te puedes dar cuenta que para Jesús no hay ningún imposible. Que Él es el Todopoderoso, ¿verdad? Y todo está sujeto a Él, a su poder, ¿verdad? Aún la naturaleza, ¿verdad? Lo hemos visto por medio de la Biblia, que se sujeta a Él, y lo hemos visto también en nuestra vida, en nuestro caminar. Hemos visto cómo Dios hace, ¿verdad? A través de la naturaleza, Él detiene, ¿verdad? Las tormentas, aún los tornados, todo se sujeta, ¿verdad? Bajo el poder y la autoridad de Jesús. Toda necesidad es suplida si tú te diriges, ¿verdad? Como lo decía Nicho, si tu fe es dirigida correctamente hacia Jesús, ¿verdad? A Él le agrada que tú hables con Él. Eso es la oración. Si tú no conoces a Jesús, ¿verdad? Y tú dices: o sea, yo quiero, ¿verdad? Pero no sé cómo. Orar es simple y sencillamente platicar. Y no es platicar, ¿verdad? Con una imagen. Es platicar directamente con Jesús. O sea, tú puedes tener un acceso directo a Él por medio de la oración. Tú puedes hablar con Él como hablas con un amigo, ¿verdad? Como con tu mejor amigo. Cualquier necesidad que tú tengas, ya sea financiera, ya sea con tu familia, ¿verdad? Con tus hijos, o a lo mejor con tu cónyuge, o en el trabajo, o tu salud, ¿verdad? Hemos pasado momentos muy difíciles y en la actualidad lo estamos viendo, ¿verdad? Hay mucha gente enferma porque las enfermedades mutan y son más difíciles, ¿verdad? Para contrarrestar con medicamentos. Entonces, si tú estás atravesando por alguna situación, sea la que sea, yo te invito, ¿verdad?, a que te acerques a Jesús, a que clames a Jesús y Él te va a responder, ¿verdad? A Él le agrada que tú te acerques a Él, que tú le busques. Él no echa fuera a nadie que se acerca a Él. Solamente confía, ¿verdad? Confía en Jesús y Él hará, ¿verdad? Lo que nadie puede hacer, lo que la ciencia no puede hacer, lo que un hombre no puede hacer, lo que las finanzas no pueden hacer, a lo mejor lo que un consejero matrimonial no puede hacer, ¿verdad? Él puede hacer absolutamente todas las cosas. Entonces yo te invito, si tú no conoces a Jesús, acércate a Él, y si tú ya le conoces, yo te invito a que tú sigas confiando y que tu fe no desmaye. O sea, tú sabes en quién has confiado y sigue tras ese rumbo. O sea, no te desanimes porque tarde o temprano, o sea, la respuesta va a estar. Dios escucha, pero también responde. Mira lo que dice en Mateo: pedid y se os dará, buscad y os hallaréis. Dice: llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y todo el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y estas son las palabras de Jesús. No lo está diciendo un hombre, no lo está diciendo una mujer, lo dice el mismo Jesús. Entonces, Él no miente, su palabra es fiel y verdadera, y podemos confiar en lo que Él dice, y podemos confiar en Él. Yo tengo 45 años de vida,
¿verdad? Y yo te puedo decir, yo te puedo asegurar que en Jesús hay seguridad, que Jesús te responde en toda circunstancia, en toda necesidad. Entonces yo te motivo para que tú sigas creyendo, para que tú sigas confiando, para que tú sigas buscando, ¿verdad? Amén. Bueno, pues vamos a hacer esta oración ya para también terminar el tiempo que tuvimos. Gracias a Dios por la vida de Aide, una bendición. Y bueno, esperamos más adelantito también nos pueda seguir acompañando. Sabemos que el hablar de las maravillas de Dios siempre es contar y falta tiempo. Muy amplio. Es muy amplio, muy gracias. amplio. Es muy amplio. Entonces, si tú estás pasando alguna situación difícil y aún no has recibido a Cristo en tu corazón y deseas que Él trabaje en tu vida, haz conmigo esta oración y repite después de nosotros. Señor Jesús, reconozco que he pecado y que mi pecado me ha alejado de ti. Me arrepiento y te pido que me perdones, que limpies mi corazón. Jesús, yo te invito a mi corazón, que tú seas mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser una persona diferente, un hombre, una mujer diferente, que te busque, que te sirva. Que mi familia y yo podamos buscar y recibir más de tu presencia. Es decir, que tú estés con nosotros en todo lo que hagamos. Corrígenos, ayúdanos, Jesús, ayúdanos a estar listos para cuando vengas por tu iglesia. Ayúdanos en la situación que estamos pasando. Jesús, tú eres nuestro único ayudador. Tenemos fe en ti y te pedimos que aumentes nuestra fe, que nos ayudes a confiar en ti. Gracias por todo, Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues saludamos a el hermano Pedro David López, a la hermana Damaris Ortiz, que fueron los que nos estuvieron escuchando, el hermano Paul García, bendiciones, dice blessings from Cristóbal, Texas. Dios bendiga a Dariel López. Amén. Dios bendiga a la pastora Norma Sosa, que también se conectó, la hermana Juanita Lira, Dios les bendiga. Dios bendiga a mi hermana Ángela Barbosa, mi hermana Noelia, mi hermana Eli, Dios te bendiga. Y bueno, pues ayúdenos a compartir este testimonio también de poder. Saludos a Lucy Tobar, Emily, Mariana, Dios les bendiga. Y mi hermana Toñita, mi hermana Imelda, Dios les bendiga. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Una bendición. Dios te bendiga y hasta la próxima.